Bienvenidos a la Trilogía de la Gloria. En este segundo programa reviviremos el Mundial del 70, desde su lado más brillante, el arte, la magia y la inspiración que transformaron al fútbol en espectáculo mundial. En México, la pelota dejó de rodar para empezar a bailar. En cada toque, en cada pase, había un país que soñaba en colores. Aquí nacieron las leyendas Pelé, Tostao, Rivelino, Jairzinho, pero también los nuestros, Borja, Calderón, Hernández, hombres que defendieron la camiseta con el alma. A través de sus voces entenderemos que la grandeza no solo está en ganar, sino en jugar con pasión, con ingenio y con belleza. Hoy el fútbol se convierte en arte y la cancha en escenario de inspiración. Esto es arte y magia en la cancha. La Trilogía de la Gloria continúa. '70. No solo un año de goles, sino de sinfonías en el césped. México, con sus estadios como el Azteca, coloso de concreto y alma, se convirtió en el escenario donde el fútbol dejó de ser batalla para volverse ballet. Brasil llegó no como invasor, sino como alquimista. Pelé, el rey eterno, con Tostão tejiendo pases como hilos de oro. Rivelino curvando el destino con su zurda de mago. Jairzinho, un torbellino de alas invisibles. 16 equipos, pero uno eclipsó al sol. La samba en botas, el yoga bonito que hipnotizaba. En Guadalajara, el Jalisco rugió con ellos. Era el primer mundial en altitud, donde el aire delgado hacía que cada toque fuera milagro, y el color de las transmisiones pintaba no solo pantallas, sino sueños colectivos. Aquí, el arte no era adorno, era arma, era identidad, era el pulso de un Brasil que bailaba con el mundo, recordándonos que el verdadero triunfo no es la copa, sino el instante en que el balón rebasa la red y se detiene el tiempo. Algunos futbolistas no solo anotan goles, dejan una huella encendida en la memoria de quienes los vieron jugar. Luis Flores fue uno de ellos. Surgido de Pumas, forjado en Toluca y consagrado en Necaxa, su olfato goleador convirtió cada remate en una declaración de orgullo. Más de 200 goles en el fútbol mexicano y una travesía internacional con el Rayo Vallecano en España lo confirmaron como un delantero de raza, un mexicano que cruzó fronteras con talento y disciplina. En el Mundial del 86, bajo la dirección de Bora Milutinovic, aportó velocidad y fuego al ataque tricolor. Luis Flores no solo marcó goles, marcó una época, la de un México que aprendía a soñar con el balón en los pies. Nos juntábamos para ver el partido de México, no se nos olvide. Es más, si no me equivoco, en el año 70 es cuando ponen el Mundial a Colau. Entonces fue un parteaguas esa situación que yo me recuerdo. Yo tendría 7, 8 añitos, 9 años cuando mucho, y me recuerdo que veíamos el Mundial y toda la euforia. Es una televisión normalita y donde todo el mundo nos juntábamos a ver el partido, esperando que México ganara y todo. Pero una emoción muy grande el verte representar, el ver que te representan dignamente los jugadores y bueno, independientemente de en qué lugar quedaron, dieron lo mejor de sí y bueno, pues siempre con la ilusión de cada vez ser mejor las cosas, ¿no? Entonces, esa sensación me dio la del 70, yo estaba muy chico, pero sí, me recuerdo perfectamente que era un gran motivo para juntar a la familia. En Guadalajara nació un delantero que marcó historia con goles y humildad. Javier El Cabo Valdivia creció en las filas del mítico Guadalajara y con su olfato goleador se ganó un lugar en la selección mexicana. En el Mundial de 1970, Valdivia escribió su nombre con letras doradas. Fue el primer mexicano en anotar 2 goles en un solo partido de Copa del Mundo, en la goleada de 4-0 ante El Salvador.
Sus goles no solo significaron una victoria, fueron el reflejo de un país que aprendía a creer en su talento. Valdivia fue garra, precisión y fe. Un hombre que jugó por su camiseta y por su gente. Tostado, Pelé, jugadores extraordinarios, más hábiles. Yo no conozco ahorita jugadores tan hábiles como ellos. Eran artistas del balón. O sea, disfrutaban el balón ellos. O sea, imagínate Pelé, la delantera que traían ellos. Ah, y la media, pues, el zurdo, ¿cómo se llamaba? ¿Cuándo has visto un Rivelino? Pues, de esas gentes, ¿sí o no? ¿Quién era malo que dicen los defensas y el portero? Entonces, te venías a los ingleses, por favor, el portero de Inglaterra, Gordon Banks. O sea, si tú comparas esos futbolistas a los actuales, no les pisan ni los talones. Digo, la mera verdad, si comparas la manera de jugar, ahora son más atletas, pero no más futbolistas. Quiere decir que no han salido buenos futbolistas como antes. Y también tuvimos la oportunidad de verlo por televisión. Tengo la idea de que mi padre nos despertó para ver esa llegada del hombre a la luna y escuchar esas famosas frases de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, dicho por Neil Armstrong. Sí, el mundo estaba avanzando. La carrera espacial, llamada así, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, marcaba un punto de inflexión con esta llegada del hombre a la luna, porque habían ganado hasta ese momento los soviéticos en esta carrera espacial, Yuri Gagarin, la perra Laika, o sea, y de repente llegar a nuestro satélite natural fue un acontecimiento impresionante. Sí, el mundo se estaba cambiando, transformando, haciéndose mucho menos ajeno, mucho menos grande, o sea, se fue achicando, porque las cosas estaban mucho más cerca de lo que aparentemente estaban. Y recuerdo un mundial lleno de color, un mundial sensacional, donde en Guadalajara jugó el equipo de Brasil. Por eso hay en el Estadio Jalisco una plaza que se llama Plaza Brasil, porque Brasil fue el campeón del mundo y para mí no ha habido ninguna selección en la historia tan grande como esa brasileña, de Tostó, Gerson, Rivelino, Edson Arantes Nascimento, Pelé. Robert, siempre he dicho que para mí hay un rey. Aquí en tu casa tengo un póster con él. Y el rey es Pelé. Los demás son príncipes. Michel Platini, Maradona, Messi, CR7, Zizou, etcétera, etcétera. Eran jugadores, pero el rey es Pelé. Y ese gran rey jugó en la Copa del Mundo 1970, allá en Guadalajara a plenitud. Entonces, esa selección de Tostó, Rivelino, Gerson, Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto, es algo que tengo grabado en la mente. El color de la gente de México siempre se recuerda. Pelé no driblaba rivales, navegaba en la cancha bailando samba y a veces se encontraba con jugadores. En México 70, Brasil no competía, encantaba. Sus jugadas con irreverencia y exactitud nos enseñaron que la magia del fútbol reside en la improvisación del alma, en el toque que transforma lo ordinario en eterno. Y México, testigo privilegiado, absorbió esa lección. El arte no conquista trofeos, conquista corazones. No, Pelé es otra historia. Pelé, yo diría, era extraterrestre para jugar al fútbol. Tuve el privilegio no solo de verlo, sino de convivir con él en un mundial, en el Mundial de España, que él iba de comentarista con la compañía con la que yo iba. Entonces narraba cuando sale un servidor y teníamos a Pelé de comentarista. Estábamos en el mismo hotel, desayunaba con él, con su hermano, platicábamos. Yo disfruté mucho en España a Pelé. Lo vi aquí en Guadalajara cuando vino a jugar un cuadrangular vistiendo la camiseta del Jalisco.
y fue llamado en Suecia, que allí fue el Mundial 54, con 17 años. En la final metió 2 goles, uno de fantasía, haciéndole un par de sombreritos a 2 jugadores suecos y al caer a la base un gol de genio. Y de ahí lo nombraron el rey a los 17 años. Pelé fue uno de los grandes, sin duda, de todos los tiempos. Yo sigo considerándolo el mejor jugador de todos los tiempos, es una apreciación absolutamente personal. Era un tipo, además, con una gracia y con una inteligencia maravillosa. Y recuerdo una suerte de broma que se decía todo el tiempo. La Unión Soviética tenía sus siglas CCPP, que quiere decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero los chicos y la gente decían que lo que realmente quería decir era: compañeros, cuidado con Pelé. Pelé se convirtió en el gran primer jugador del mundo, el primer tipo que era capaz de gambetear, de salir de la nada y llegar hasta la línea de gol. Porque más que un tirador de distancia, era un gran gambetero y posible, y tenía muy claro dónde estaba el punto. Sí. Yo tengo un autógrafo de Pelé guardado en alguno de los sitios de mi casa. También porque mi padre trabajaba en televisión y entonces, tenía acceso a esas cosas. Sí, Pelé, todos queríamos ser Pelé. Pelé nunca metió un gol en la mano, nomás lo pongo de ejemplo. Además, Pelé ganó 3 mundiales. El primero que fue en Suecia, el segundo que fue en Chile y el tercero que ganó posteriormente en México. Maradona nada más ganó 1. Entonces ahí ya se establece una diferencia. Maradona, sin duda alguna, muy bueno, pero nada más con la piernita izquierda, y Pelé era ambidiestro, hacedor con las 2 piernas, daba pases, un hombre con un poder mental para jugar el fútbol y físico para saber conducir un balón fuera de serie. En el Jalisco, Pelé no solo jugó, inspiró. Cada toque era una decisión, cada pase una enseñanza. El niño genio que había maravillado al mundo en Suecia y Chile alcanzó la plenitud de su talento. No necesitaba correr más rápido que nadie, bastaba compensar antes que todos. Su juego era visión, precisión y alegría. En cada gol, Pelé recordaba al mundo que el fútbol puede ser arte sin dejar de ser competencia. En México 70, el rey volvió a coronarse, jugando con una sonrisa. Yo recuerdo en el Mundial de México, en la final ante Italia, el gol que le dio a Carlos Alberto. Se lo dio porque vino la pelota de Gerson, la tomó Pelé, amagó que iba a burlar, sintió la llegada de su lateral derecho Carlos Alberto y así ligero tocó el balón y se lo puso a los pies. Llegó Alberto y metió la pelota para el 4º gol. Tengo lo de Pelé también con los goles que hizo y cuando jugué yo contra él. Es decir, eso no lo puedes borrar. Eso es algo que tienes en tu historia de futbolista, de comentarista, de narrador, de lo que quieras, que queda ahí. Yo siento que el Mundial del 70 fue más emocionante que
que el del 86. Uno de los goles que hizo Jairzinho, como pase de Pelé, no sé si lo recuerdas, aguantando la pelota y nomás la abrió un poco a la derecha y llegó Jairzinho, lateral derecho, y metió el gol. La afición estaba completamente con los brasileños, aunque el equipo de Italia también hizo lo suyo y también tenía, como te digo, muy buen equipo. Para mí el mejor partido que fue el mejor mundial y que había selecciones de altísimo nivel, fue el partido que se jugó en Jalisco, Inglaterra contra Brasil, que gana 1-0 Brasil con una genialidad de Pelé entregándole una pelota a Jair y Jairzinho se la cruza a Gordon Banks, que a su vez le había sacado un remate de cabeza a Pelé que quedó para la historia, ¿no? Fue algo fantástico. Creo que sí, porque jugaban. Con esto te quiero decir que sí corrían, pero corría mucho menos que, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque eran, en primer lugar, la técnica del balón: control, conducción y golpeo. Pelé, una persona muy humilde, muy amable, siempre estaba a fotografías, a entablar una plática con él. O sea, muy modesto, muy amigo, no era esa personalidad que no me toquen, quítense, no me hablen. Yo le pedí una vez una camisa en uno de los partidos que jugamos en Los Ángeles, en el Coliseum. Chivas Santos, y desde antes del partido le dije, oye, ¿me puedes regalar tu camiseta? Me dijo, sí. La magia brasileña no era solo técnica, era contagiosa. En México, el yoga bonito se fundió con el grito azteca, creando un himno híbrido de alegría y orgullo. Aquellos días nos enseñaron que el arte del fútbol es el puente entre pueblos, donde un gol trasciende fronteras y se convierte en el latido compartido de la humanidad. La gente estaba, el equipo de Brasil y México teníamos un buen equipo que podíamos haber hecho un poco mejor desempeño. Nos juntamos con Brasil para que fuera favorito y así fue. Siempre ha sido, yo me acuerdo aquí en Guadalajara había un equipo, el Oro, que tenía unos jugadores brasileños, Amaury Paminondas, brasileños, que también eran muy famosos, los de la UDG también brasileños. O sea que el pueblo mexicano con el brasileño como que están muy juntos o tienen mucha relación, principalmente por lo del fútbol. Significó, igual que para todos los mexicanos, un gran orgullo. Yo
En aquel tiempo estaba con 19 años, cerca de cumplir los 20, porque los cumplo en agosto, el Mundial es en junio. Y la verdad es que un Mundial extraordinario. Todavía no, yo era agente de los medios, estaba estudiando en aquel tiempo en la Escuela Mexicana de Turismo, pero era un apasionado del fútbol y recuerdo el color. Yo lo viví mucho en televisión. A la Azteca fui a un partido nada más, pero en el Jalisco todavía no vivía en Guadalajara. Yo fui a vivir a Guadalajara en 72, pero recuerdo grandes cosas. Recuerdo al equipo mexicano, fíjate lo que son los Juegos de 1970, una selección que contra la URSS, contra El Salvador, ¿te acuerdas? Y bueno, le ganó a El Salvador, empató 0-0 en el partido inaugural ante la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y fue una selección que tenía grandes jugadores, enormes jugadores, la selección mexicana. Siempre está tenido, yo recuerdo a Borja, a Basaguren, Chava Reyes, una selección extraordinaria sin duda alguna, encabezada por la Tota Carvajal, de 5 copas en la portería. Espectacular. La gran fortuna. Yo estuve en el Mundial de 70 y vi a Pelé meter goles en el Azteca. Vi a la Escuadra Azurra, vi todo la orquesta de Brasil con Tostão, Pelé, Rivelino, todos ellos, Jair, que era una belleza ver ese fútbol. Momento económico ejemplar, el más lustroso en materia económica de nuestro país. Ciertamente México le había demostrado al mundo entero la presencia de un verdadero milagro gracias a la aplicación de un desarrollo, un esquema de desarrollo estabilizador que le dio al país relevancia internacional, ya que logró entre 1954 y 1965-66 una tasa de crecimiento muy relevante a nivel internacional, con un promedio de crecimiento anual, de 6.5 a 6.8%, según sean las fuentes que se tomen, y que le daba un asiento fundamental a nuestro país en el escenario de las grandes economías en el mundo. Estaba destinado a ser México, en ese entonces se veía así, como una de las grandes naciones desarrolladas a nivel mundial. Habíamos demostrado al mundo que una talla de crecimiento como la obtenida por el milagro mexicano, pues tenía que festejarse con 2 eventos globales de alta relevancia. En 1968, empañados lamentablemente por la reprimienda, la represión estudiantil, al movimiento estudiantil de 1968, que obedeció también a un escenario de, pues digamos, una revolución estudiantil no solamente presente en México, empañado por ese movimiento que hoy se sigue recordando. Era evidente que México tenía que estar presente en todos los escenarios globales posibles. La primera Olimpiada que se transmitió a color por televisión en planos globales. Y después, en 1970, el primer mundial que se transmite también a grandes públicos a través de la televisión. En el lienzo de 1970, Brasil pintó su obra maestra, pero México firmó el cuadro con su hospitalidad indómita. Brasil no solo ganó una copa, liberó un espíritu, un estilo de jugar que se filtró en nuestras venas. Demostró que magia no reside en la perfección, sino en la audacia de intentarlo. Años después, ese hechizo persiste. En cada curva de balón, en cada grito que desafía la gravedad, nos recuerda que el arte del fútbol es nuestro, colectivo, eterno. Brasil se fue con la gloria dorada, pero dejó en México un regalo mayor. La convicción de que, con pasión, hasta el aire de la altitud se vuelve aliada del sueño. Que el mundo nos mire de nuevo y que nuestra cancha vuelva a arder con esa llama inextinguible, inspirando a generaciones a danzar con el balón como si cada toque fuera un verso de nuestra epopeya nacional.
mí ha sido el mejor mundial porque la competencia fue más reducida, no eran tantos los equipos. El ser la sede del mundial le daba a México, de alguna manera, no quiero decir ventaja, pero sí tener a un estadio impresionante, lleno hasta los topes, apoyando a la selección mexicana. Era avance, avance y avance. Y yo, te sentías en casa, te sentías contento, te sentías... En México 70, el fútbol alcanzó su punto más alto. El talento se mezcló con la inteligencia y la pasión se volvió método. Fue el mundial donde la creatividad se entrenó, donde la técnica y la táctica bailaron al mismo ritmo y cada jugada fue una lección de inteligencia y pasión. En esta cancha, cada toque fue precisión, cada vio la historia. Los jugadores comprendieron que el fútbol también se piensa, se construye y se... Despedimos este capítulo celebrando el arte del juego, esa magia que solo nace cuando la estrategia se conecta con el corazón. Pero esto apenas comienza. En el próximo programa descubriremos tácticas que transformaron el juego, donde la pasión se convierte en ciencia y el fútbol moderno toma forma en nuestras canchas. Porque la trilogía de la gloria continúa y México sigue siendo la casa donde el fútbol se hace leyenda. Hasta la próxima.